La derrota de Ryuen en la isla deshabitada en el tercer año. Ahora se hablará y narrará de la vez que Ryuen perdió contra Ayanokoji en el examen de la isla deshabitada en el tercer año. Esto sucedió en el volumen 3 del tercer año, en el epílogo. Encontré varias traducciones del título como, enséñame lo que eres capaz, muéstrame lo que tienes, déjame ser testigo y muéstralo. Me voy a enfocar en la parte importante para dicha escena. Como contexto rápido, Ayanokoji al final del examen termina enfrentándose contra Ibuki y Ryuen. En el examen usan pistolas de pintura deportivas que se asemejan a las de un arma real y también usan ropa deportiva que tiene sensores de impacto y sensibilidad térmica y cromática. Por último, cuentan con un reloj especial. Cuando una bala de pintura impacta en el abdomen o la espalda con suficiente fuerza y explota, el sistema se conecta con su reloj de pulsera para registrar un eliminado. Otra cosa es que hay 5 papeles en este examen: los comandantes, los VIP, los analistas, los exploradores y los guardias. Los VIP son los más importantes ya que valen 100 puntos cada uno y si son eliminados los 3 VIP obligatorios de una clase, la clase pierde inmediatamente. Además de que ellos no pueden atacar, de hecho, los únicos que pueden atacar son los guardias y ellos valen 1 punto. Ahora sí comenzamos. De repente grita Ibuki, ¡arg! Otra vez lo mismo. Esto es tan molesto. Por eso dije que no quería hacerlo. Ayanokoji, al escucharla, dice internamente, no tenía tiempo para escuchar las quejas de Ibuki, el viento se agitó detrás de mí. Me giré al instante y apreté el gatillo contra Ryuen, que ya me tenía en su punto de mira, pero mi arma respondió con silencio. Un clic seco. Vacía. En ese mismo instante, Ryuen disparó mientras se deslizaba hacia un lado, y su disparo rozó mi hombro por un pelo. Luego dice en voz alta, así que eso es, sin munición, Después menciona mentalmente, aferrándome al arma con una mano, eché a correr hacia el sur. Desde atrás, la persecución llegó sin vacilar. Lo que parecía tranquilo en la superficie llevaba la presión de una bestia momentos antes de abalanzarse sobre su presa. Este era el precio de gastar mis balas en demasiados pequeños ajustes. Para cuando derribé a Ibuki, mi cargador estaba completamente vacío, había gastado hasta la última bala. No quedaba ni una sola bala de pintura en mi rifle de asalto. Lo levanté de todos modos, fingiendo mientras corría, pero Ryuen no redujo la velocidad ni un segundo. Me perseguía con toda su intención, aceptando el riesgo de perder como parte de la caza. El reloj de mi muñeca parpadeó, E12. La zona había cambiado. Aunque no tuve el lujo de confirmarlo. Corrí tan recto como pude, eligiendo instintivamente el camino más corto, pero el denso bosque no me lo puso fácil. Las raíces se enredaban en mis pies y las ramas me arañaban los brazos. Giré a la derecha, luego a la izquierda, a veces casi tropezando, ya que el propio terreno conspiraba para frenarme. Derecha. Izquierda. Luego, desde abajo. La naturaleza atacaba sin piedad, impidiéndome correr a toda velocidad. Las balas de pintura silbaban a mi espalda. Sin margen para las apariencias, lancé al suelo el peso muerto que llevaba en la mano derecha y corrí con las manos vacías. De repente, el bosque se abrió. Lo que me esperaba al otro lado era arena abierta, una extensa playa que se extendía sin obstáculos, completamente expuesta. Sin árboles. Sin rocas. Sin ningún tipo de cobertura. Después de correr unos 20 metros por el terreno inestable, me detuve. Posteriormente dice en voz alta, me rindo. Luego dice en sus pensamientos, levanté ambas manos y le hablé a Ryuen, que estaba detrás de mí con su arma apuntando directamente a mí. Entonces Ryuen le pregunta respirando con dificultad, pero con un tono más tranquilo de lo que Ayanokoji esperaba, así que ni siquiera tú puedes esquivarlo aquí, Luego Ayanokoji responde con sinceridad, no. No hay forma de esquivarlo. Después dice internamente, si hubiera sido hormigón sólido en lugar de arena arrastrándome por las piernas, ¿podría haber resistido un poco más? Tal vez. No, probablemente no. Si solo le quedaran 1 o 2 rondas, la situación podría haber cambiado.
Pero esa esperanza se desvaneció en cuanto lo oí. Kazunk. El inconfundible sonido de un cargador al ser cargado. Con él, desapareció la última posibilidad. Posteriormente Ryuen, con un tono bajo y deliberado, si eres tú, Ayanokoji. Sería una tontería no tener mucho cuidado. ¿Estarías de acuerdo, verdad? Entonces Ayanokoji, con ambas manos en alto y postura inalterada, le responde, quizás. ¿Pero por qué decidiste pelear conmigo directamente? Aibuki no parecía entusiasmada con la idea. Luego Ryuen resopló y le contestó a Ayanokoji, incluso 2 contra 1, no hay garantía de que ganemos un duelo directo contra ti. Desde su perspectiva, tenía más sentido jugársela a eliminar al VIP. Después Ayanokoji, aún con las manos en alto, giró solo el cuello, mirando por encima del hombro y le preguntó a Ryuen, ¿y tú pensabas diferente? Posteriormente Ryuen le contesta, la verdad es que no. Si ganar fuera lo único que importara, estaría de acuerdo con ella. Fue la decisión más inteligente. Más tarde, tras una breve pausa antes de continuar, con un tono ligeramente más sombrío, Ryuen le dice a Ayanokoji, pero después de llegar tan lejos, ¿decidir las cosas huyendo así? Eso no me parece bien. Está muy lejos de la victoria, no es la que quiero. Entonces Ayanokoji, al escucharlo, dice internamente, para Ryuen, la victoria no era solo un resultado. Quizás fue la acumulación de derrotas pasadas, el peso de las derrotas acumuladas una tras otra, lo que lo impulsó a forzar esta confrontación. Un 2 contra 1 nacido no de la eficiencia, sino de la obsesión. Después le dice a Ryuen, entiendo tu razón. Pero dime esto. ¿Ya terminaste de recargar? ¿Por qué no has disparado todavía? Si la victoria que quieres es mi derrota, ya estás al alcance de la mano. Aprieta el dedo. Aprieta el gatillo. Aquí termina. Luego dice internamente, solo hacía falta presión en la punta del dedo. Un solo tirón del gatillo. No había engaño en esa evaluación. Si tomaba esa decisión, estaría fuera. De inmediato y sin dudarlo. Y, sin embargo, no disparó. Porque lo que quería no era solo la victoria. Era la certeza, la prueba de que la victoria era real. Incluso estando en una posición de ventaja abrumadora, aún no podía creer que la victoria ya fuera suya. Posteriormente Ryuen, soltando una breve carcajada, dice, sí, tienes razón. Solía ver escenas como esta en películas y series y me cabreaba cada vez. Si tienes tiempo para hablar, dispara ya, ese tipo de cosas. Luego Ayanokoji responde con calma, esa es la respuesta correcta. Mientras estamos aquí, Yamashita podría estar ya en la mira de alguien más. Después Ryuen le contesta, tal vez. Pero hay cosas que no entiendes realmente hasta que eres tú quien está aquí, mirando el final. Posteriormente Ayanokoji dice internamente, sonrió mientras hablaba, pero no bajó la guardia ni una sola vez. Incluso con la victoria casi asegurada, Ryuen se negó a ceder. Entonces Ryuen continúa hablando y le dice a Ayanokoji, solo quiero saber. ¿Realmente te estás rindiendo? ¿O sigues pensando que hay una salida? Quiero ver cómo alguien a quien creía invencible escapa de una esquina como esta, si es que crees que puedes escapar. Si hay la más mínima posibilidad, quiero presenciarla. Estoy dispuesto a arriesgar mi propia derrota por eso. Luego, tras una respiración pausada, Ryuen se movió sin cambiar de postura, retrocediendo medio paso y dijo. Ni siquiera tú puedes esquivar todos mis disparos, eso es obvio, ¿verdad? Después Ayanokoji le contesta, ya te lo he dicho, es imposible. La velocidad inicial de estas pistolas de pintura es de aproximadamente 90 metros por segundo. El tiempo de reacción humano es de entre 0,2 y 0,3 segundos de media. A 20 metros, hay cierto margen. A esta distancia, no hay ninguno. Aunque lograra esquivar algunos disparos por casualidad, esquivarlos todos hasta que se te acabe el cargador es matemáticamente imposible. Luego menciona mentalmente. Eché un vistazo a mi alrededor mientras hablaba, exponiendo la situación con frialdad clínica.
Posteriormente le dice a Ryuen, si esto fuera un combate sin reglas, podría haber tenido una opción remota, acortar la distancia durante ese breve lapso, entrar en tu guardia, despojarte del arma, someterte. Pero desarmar a un oponente está explícitamente prohibido. Y si tuviera una pistola, al menos podría intentar un contraataque, excepto que las pistolas deben llevarse visiblemente en una funda de pierna. No hay funda oculta. Con la supresión y el contraataque controlados, la única opción que me queda es la evasión. Después dice internamente, la mirada de Ryuen se posó brevemente en mis piernas, confirmándolo por sí mismo. Por supuesto, no llevaba una pistola. Entonces Ryuen le contesta, sí. Así es. Lo mires como lo mires, estás acabado. Luego Ayanokoji le contesta a Ryuen, me has acorralado hasta este punto, ¿y aún quieres que te muestre una salida? Posteriormente Ryuen le responde, me gustaría. Pero si no hay ninguno, no hay nada que hacer. Te llevaré abajo y daré caza a los VIP y guardias restantes. ¿Lo estás apostando todo al último guardia que te queda, eh? Después Ayanokoji menciona mentalmente, se echó el rifle al hombro, bajando un poco la voz al sentir la presión en el aire. Dado el tiempo que le quedaba, no podía permitirse demorarse mucho más. Si iba a acabar conmigo, tenía que ser ahora, antes de volver al bosque. Entonces Ayanokoji le dice a Ryuen, apostar todo por el último guardia, No es una mala sugerencia. Luego Ryuen le contesta burlándose, los que quedan son Kansaki y Yamamura, ¿verdad? Lo siento, pero no pienso perder contra pececillos. Después Ayanokoji le pregunta en voz baja, ¿estás seguro? Eso depende de las condiciones. Posteriormente dice internamente, algo en mi tono lo hizo fruncir el ceño. Entonces Ryuen le ordenó a Ayanokoji, camina hacia adelante. Unos metros más. Sí, detente ahí. Luego Ayanokoji dice mentalmente, mientras obedecía, se acercó al lugar donde yo había estado momentos antes y clavó el talón en la arena, desgastándola. Posteriormente Ryuen le dice murmurando, así que no me atrajiste hasta aquí y enterraste un arma. Me lo imaginaba. Ayanokoji después dice internamente, aún así, tenía que descartar incluso ese 1% de probabilidad. Luego le dice a Ryuen de forma calmada, la idea de atraerte no está mal. Pero déjame preguntarte algo. Cuando me quedé sin munición y tiré el arma, ¿de verdad estaba huyendo o solo era eso? Posteriormente Ryuen hace un gesto de sorpresa y confusión. Entonces Ayanokoji continúa hablando con calma y dice, ¿no te parece extraño que entre en pánico, pierda el sentido de la orientación, salga del bosque y huya directo a la playa? El área útil ya es limitada. ¿De verdad crees que entraría en la fase final de este examen sin memorizar el mapa? Si escapar fuera el objetivo, dar vueltas sin fin por el bosque sería 100 veces más efectivo. Allí afuera, al menos tendría cobertura. Aquí, sin obstáculos, con terreno inestable, sin donde esconderme, sin donde esquivar. Correr por la arena no ofrece ninguna ventaja. Luego Ryuen le contesta a Ayanokoji, en el bosque, la cobertura crece por todas partes. Es cierto. Pero aún así, no lo entiendo. ¿Por qué me llevarías a un lugar que solo me beneficia a mí? Después Ayanokoji le responde. Es cuestión de perspectiva.